Acompáñenme esta mañana en la Escritura a Proverbios capítulo 30, versículos 21. Dice así la palabra de Dios: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta de ella, dice, no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a leer otra vez. Dice, por tres cosas se alborota la tierra y la cuarta de ella no la puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Es un texto bien extraño, ¿no?, lo que hemos leído. Cuando dicen amén, ¿verdad? Es un poco extraño lo que hemos leído en estos versículos de los Proverbios. Pero leyéndolo detenidamente, pues el Señor me habló y pude entender algo. Lo que dice este texto en un lenguaje, vamos a llamarlo más coloquial, es que hay cuatro tipos de personas que hacen temblar la tierra. Cuatro tipos de personas que son en cierta manera peligrosas, vamos a llamarlas, ¿no? Dice primeramente a un siervo o un esclavo cuando llega a ser rey, ¿no? Es algo peligroso que un esclavo, que un siervo llegue a ser rey. Dice un necio o un ignorante o un tonto, en términos coloquiales, que por fin en su vida puede llegar a prosperar, ¿no? Y nos dice que cuando se sacia de pan, o sea, quiere decir que llega a tener abundancia. Un necio cuando llega a tener abundancia. Luego dice una mujer odiada, una mujer amargada, una mujer rechazada, pues que llega a casarse. Así que mujeres, no se desesperen, ¿no? Las amargadas, las odiadas, las despreciadas. Aquí dice por la mujer odiada, dice cuando se casa, ¿no? Es algo también peligroso y te voy a explicar por qué. Y luego dice una sierva o una criada que llega a convertirse en la dueña o en la señora de la casa, porque dice, y por la sierva cuando hereda a su señora. Quiere decir que la criada se convierte en la señora o en la dueña de la heredad de la casa, ¿no? Es algo bien extraño todo lo que dice acá. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué estos cuatro tipos de personas son tan peligrosas o son, como hemos leído, que por ellas dice que se alborota toda la tierra? ¿Por qué? Pues porque están en posiciones de privilegio, pero con una mente, podríamos decir, una mente incorrecta, ¿no? Han pasado de un estado inferior, han pasado a un estado superior. Y por una circunstancia, podríamos decir, de gracia totalmente, ¿no? Y pasaron de un estado a otro, pero sin ninguna transformación en su mente. Y eso es muy peligroso. Este tipo de personas son peligrosas porque ni disfrutan de su posición ni hacen disfrutar a los demás. Y así son muchas personas a veces en la iglesia, en el Señor, porque Él nos ha puesto en un lugar privilegiado y ha sido por su gracia. Pero estas personas a veces no han logrado o no han conseguido experimentar una transformación en sus mentes, porque Dios nos ha dado el privilegio, ¿no? Hemos dicho de ser hechos, ¿qué? ¿Hijos de qué? Hijos de Dios. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. Pero muchos aún siguen pensando pues como huérfanos, tal vez. Y hermanos, tenemos que aprender a vivir como es digno del Evangelio, de este Evangelio que se nos ha predicado y que se nos ha sido dado.
y vivir con la dignidad de haber sido hechos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, hijos del Señor de Señores. ¿Cuánto dicen amén? Y en las Escrituras, una de las promesas más maravillosas que pronunció Jesús, como está escrito en Juan capítulo 14 y verso 18, dice la palabra de Dios, palabras de Jesús. Dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Léalo usted conmigo, vamos a leerlo otra vez. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dijo Jesús. Qué promesa, hermanos, más maravillosa, diría yo. Dios nos ha dejado muchas promesas, preciosas y grandísimas promesas, dice la Biblia. Y los creyentes a veces somos como expertos en coleccionar promesas, ¿no? Las enmarcamos, las promesas, las memorizamos en la mente, las subrayamos en nuestras Biblias, cuando aún usábamos Biblias no de papel. ¿Cuántos usan todavía su Biblia escrita, ¿no? Y cuántos han subrayado esas promesas, ¿no? Las conocemos, las subrayamos, las enmarcamos, las ponemos en cuadros, en rótulos. Es decir, estamos muy acostumbrados a leer las promesas, a recitar las promesas, a tenerlas memorizadas, las promesas, a mirarlas con admiración y con asombro, pero a pesar de ello, muchas veces no hemos conseguido apropiarnos de esas promesas. Amén, hermanos. Y eso es un problema. Es como si un millonario te regalara un cheque a tu nombre nominal, ¿verdad? Un cheque, vamos a poner, de $1.000.000, y tú lo enmarcas y te pones allí como un tesoro, ¿verdad? Y lo pones en un lugar visible de tu lugar, de tu habitación, y cada día cuando lo ves dices, ¿cómo sería mi vida con tanto o con todo ese dinero, verdad? Pero lo que nunca haces es ir al banco a cobrar ese cheque, ¿no? Y tener el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pensarías? Pues así somos muchas veces, hermanos. No entendemos que esta promesa de Jesús y todas las promesas de Jesús nos proveen de una riqueza incalculable, inalcanzable, y se nos han sido dadas todas ellas por su gracia. Solamente hay que asirnos de ellas. ¿Cuánto dicen amén? Hay que hacer nuestras las promesas de Dios. Hay que vivir en las promesas de Dios. No solamente hay que creer las promesas, hay que memorizarlas, hay que promesa más bonita, y qué precioso es esto, pero ¿de qué sirve decir todo eso si luego esa promesa no se cumple ni se hace real y viva en nuestras vidas? La promesa que le dio o que nos dio Jesús fue: no os dejaré huérfanos. Dice, vendré a vosotros. La promesa es ser hijos. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que decirles, no os dejaré huérfanos? A esa generación y a nosotros tal vez también. ¿Por qué Jesús nos tiene que decir, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? ¿Acaso toda esa gente no tenía padres biológicos, pregunto? ¿Tenían padres biológicos? Seguramente sí. Sí que tenían padres biológicos. Pero Jesús les estaba hablando de una orfandad mucho más profunda que la orfandad biológica, de no tener padres biológicos. Les estaba hablando, podríamos llamarlo, de la orfandad del alma, la orfandad del alma. Y queridos hermanos, ¿cuál pensáis que fue nuestra mayor pérdida cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios? ¿Cuál fue nuestra mayor pérdida? Algunos dicen que fue perder la inmortalidad, por ejemplo. Otros dicen que fue perder pues, los placeres y todo lo que había en el paraíso. Otros dicen que fue perder el dominio o el señorío sobre todo lo que había en la tierra. Pero, hermanos, yo creo que la mayor
pérdida no fue nada de eso. La mayor pérdida fue perder al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Se dañó la relación paterno-filial, se dañó la relación del hombre con el Padre, del Hijo con el Padre. Esa relación fue dañada totalmente porque en el momento, hermanos, en que perdemos al Padre y que perdemos la relación con el Padre, quedamos huérfanos, quedamos desamparados, quedamos solos y ya no somos hijos, sino nos convertimos en huérfanos. Amén. Y si perdemos al Padre, lo perdemos todo, lo perdemos absolutamente todo, porque todas las cosas por el Padre nos han sido dadas. Amén. Y desde Adán y Eva, y de generación en generación, han ido naciendo y naciendo y naciendo miles y miles y millones de personas en este mundo que han estado marcadas desde su nacimiento y que han estado señaladas desde su nacimiento con una marca que dice orfandad, amén, huérfanos, y con la necesidad de llenar un profundo vacío en sus corazones porque nacemos con un corazón huérfano, amén. Y hermanos, Jesús vino a liberarnos de esa orfandad en nuestra alma, amén. Jesús vino a liberarnos de la orfandad. Y hablar de orfandad no es hablar de algo que hemos leído en un libro, sino de una experiencia en nuestra vida en la cual en muchas situaciones o en muchas etapas, momentos de la vida o momentos tal vez más oscuros o tristes de nuestras vidas, pues todos nosotros nos hemos sentido como huérfanos. Amén. Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez. No huérfano de padres biológicos, pero sí huérfano en nuestra alma, como abandonados, como desprotegidos, como desamparados, como en soledad, solos en este mundo, porque todos te daban la espalda, porque nadie quería saludarte, porque cuando yo iba por una acera en mi barrio, había mucha gente que se pasaba a la otra acera por no toparse conmigo, o yo hacía lo mismo por no toparme con él. Andaba como escondido porque no quería enfrentarme con la gente, no quería convivir con la gente, no quería que nadie me viera en ese estado, ni que ellos me vieran a mí. Y otros cuando me veían se pasaban a la otra acera porque me miraban con ojos de menosprecio. Mira el hijo de Maté, mira cómo anda, mira el hijo de este hombre que ha trabajado toda su vida, que era un ebanista, que tiene un taller de carpintería que todo el pueblo le conocía o toda la ciudad. Pero ahora dicen, mira al hijo de Maté, mira cómo anda. Y la gente se pasaba a la otra acera porque no querían ni esto cruzarse en mi camino. Eso es orfandad, hermanos. ¿Tú te has sentido así alguna vez? Y tal vez levantarse por la mañana y no saber quién eres y caminar por este mundo como perdido y además con una especie pues de miedo y de temor al día de mañana, como una especie pues de tristeza o de melancolía acumulada. Y hermanos, muchos de nuestros pecados, mira lo que te voy a decir, muchos de nuestros pecados han estado ligados, ¿sabes a qué? A un corazón huérfano. ¿Cuánto dicen amén? A un alma huérfana. Porque el pecado, si lo tuviéramos que describir de una forma también coloquial o de una forma más sencilla, porque ¿a qué llamamos pecado en términos evangélicos religiosos? En todo aquello que ofende a Dios, en todo aquello que transgrede la ley de Dios. Pero yo te voy a describir qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es aquello en lo cual buscamos satisfacción cuando no la he buscado o encontrado en el Padre. ¿Cuánto dicen amén? Eso es pecado. Es buscar satisfacción cuando no la hemos encontrado en el Padre, en el Señor. Amén.
Porque cuando tú encuentras satisfacción en el Señor, ya no tienes que pecar. Ya no deseas pecar. ¿Por qué? Porque no lo necesitas, porque estás satisfecho en el Señor. Has hallado contentamiento en el Señor. Tus necesidades se han hecho satisfechas. El vacío de tu alma se ha llenado. Ya no existe nada de eso. Estás satisfecho, entonces no tienes que buscar en otro lugar. Y Dios, hermanos, quiere librarnos de esa esclavitud, de esa orfandad de nuestra alma. Dios quiere librarte de la esclavitud del miedo, de la esclavitud del temor, que es una terrible esclavitud. Pablo dedicó unas palabras en la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 13 a 17, palabras no para los que estaban fuera ni para los que estaban lejos. Estas palabras el apóstol Pablo las escribió para los que estamos dentro de la iglesia. Las escribió para la iglesia, no las escribió para los que están lejos del Señor o para los que están perdidos aún en el mundo. La escribió para la iglesia porque él entendía que la iglesia tenía que experimentar una renovación en su mente. ¿Y qué fue lo que les dijo Pablo? Les dijo, verso 13, pues no habéis recibido, verso 13, o verso 15, perdón, verso 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Y ese espíritu de esclavitud yo lo voy a cambiar en esta mañana por espíritu huérfano, espíritu de orfandad, porque al fin y al cabo el esclavo y el huérfano tienen mucho en común. Tienen mucho en común el esclavo y el huérfano. Tienen mucho en común. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación del espíritu de esclavitud o del espíritu de orfandad? ¿Cuál es la primera manifestación que vemos acá? Es estar en temor, en miedo, vivir en temor. Dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido, dice, el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios, amén. El Espíritu mismo da testimonio, dice, a nuestro espíritu de qué somos y de quiénes somos. Y dice que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, también somos, ¿qué? Herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios, dice, y coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremenda esta palabra, amén, hermanos. El espíritu huérfano, el espíritu de esclavitud, para ser vencido, primero tiene que ser identificado. Todas las cosas las tenemos que identificar para poderlas vencer. No podemos vencer lo que no sabemos. No se puede robar lo que no se ve, ¿no? Dice eso de Alarmas Verisur, ¿no? Dice, porque no se puede robar lo que no se ve, ¿no? Y es cierto, ¿no? No se puede robar lo que no se ve. Pues no podemos identificar en nuestras vidas lo que no conocemos de nosotros. Y yo, en esta mañana, rápidamente te voy a decir 4 áreas que manifiestan un espíritu huérfano, un espíritu de esclavitud. 4 áreas en nuestras vidas muy claras que manifiestan que aún estamos en ese o con ese espíritu de orfandad, de esclavitud o de temor. Amén. Y son estas. Número 1, el huérfano tiene temor de que mañana le pueda faltar, de que mañana le faltará. Vive siempre con ese temor, con ese miedo, siempre con una pobreza mental y miedo y temor a que algo les pueda faltar en sus vidas. El que vive así
déjame decirte, aún está con el espíritu huérfano. No ha recibido aún el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre y podemos decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Y el que vive huérfano y vive con ese temor de que algo le va a faltar, pues vive siempre con ansiedad, con vacío, con insatisfacción, con dificultades en su vida, siempre pensando con esa pobreza que está en la mente, hermanos, y siempre no viviendo, es que me va a faltar, es que les va a faltar a mis hijos, es que todo va a subir de precio, es que la inflación, es que no sé qué, es que el dólar baja, sube, el sol se devalúa y no sé qué, no sé cuánto. Es que, no, hermanos, Dios no tiene problemas económicos. Dios es el dueño del oro y de la plata y absolutamente dueño de nuestras vidas. Amén. Número 2, el huérfano teme lo que la gente piensa de él. El huérfano teme lo que la gente piensa de él. El huérfano se hace de alguna manera dependiente de la opinión de los demás. Y esto es peligroso, hermanos, ser dependiente de lo que los demás opinan de ti y vivir siempre con ese temor, con esa esclavitud, siempre buscando en ellos una palabra de afirmación o de aprobación, buscando ser aprobado por los demás. Eso es una esclavitud. Y decir, ¿acaso tendré yo algún valor? ¿Soy amado? ¿Soy aceptado? Incluso llega a hacer cosas porque depende de la opinión de los demás. Y eso es una esclavitud, eso es una orfandad, porque el que no es huérfano, el que es hijo, ya no tiene que andar pensando en lo que opinan los demás de él. Amén. Sí que hay que guardar testimonio, sí que tenemos que ser rectos en nuestro caminar para poder decir como Pablo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Claro que es importante lo que los demás piensen de ti, pero eso no nos debe esclavizar, porque lo más importante es lo que Dios piensa de mí. El huérfano siempre tiene temor de que algo malo le va a suceder. Sí, piensa que se va a enfermar porque sus antepasados murieron de cáncer, entonces él se va a morir de cáncer, porque mi padre fue alcohólico, yo también voy a ser alcohólico, o fui alcohólico, porque mis antepasados, es decir, siempre viviendo con esas obsesiones. Piensan que van a sufrir un accidente, siempre viven con ese temor, con ese miedo a que algo malo les pueda suceder, porque no tienen la confianza en el Padre. Porque viven huérfanos. El que está amparado bajo la sombra del Altísimo, dice, no tiene temor de saeta que huele de día, ni de temor, ni de pavor nocturno. No tiene miedo de nada, hermanos. Porque sabe quién le protege, sabe que ángeles del Señor acampan al derredor de los que le temen y los defienden. Y el huérfano, cuarta cosa que podemos identificar, tiene temor a ser rechazado, incluso por Dios. Tiene temor a ser rechazado. ¿Cuántos de ustedes se han sentido identificados con estas cuatro expresiones en esta mañana? ¿Cuántos? Muchos, ¿verdad? Y son expresiones de orfandad. ¿Tú te has preguntado alguna vez, o si nos preguntábamos en esta mañana, cómo sería tu vida? O cómo sería, bueno, yo la mía sé cómo es, ¿cómo sería tu vida si no tuvieses miedo o temor? ¿Cómo sería tu vida? ¿Sería diferente? Pregunto. Sería muy diferente. ¿Qué harías por Dios si no tuvieses miedo o temor? ¿Qué harías por Dios si no tuvieses miedo, si no tuvieses temor? Muchos no sirven al Señor porque tienen miedo a que les falte. Muchos no dejan padre, madre, tierras o casas porque tienen miedo a que algo les falte. Entonces, están impedidos. El Señor no puede decir, yo te he tomado y
y eres mío y voy a hacer contigo maravillas, hermano. ¿Qué harías si Dios, qué harías por el Señor si no tuvieses miedo? ¿Qué harías? Si te levantaras una mañana y dijeras, bueno, no tengo miedo a nada, incluso no tengo miedo ni a la muerte, ahora voy a vivir la vida que Dios quiere que viva, amén, porque no tengo miedo a nada. Qué diferente sería tu vida, hermano, si esto se cumpliera en tu corazón y en tu alma. Tu vida sería muy diferente. Mi vida fue muy diferente desde el día que yo empecé a superar estos miedos en mi vida. Te lo aseguro y te lo garantizo que tu vida también va a ser muy diferente. Si incluso un día llegas a decir, no tengo miedo a lo que más temen los seres humanos, que es a la muerte. ¿Amén? ¿Tú tienes miedo a la muerte? No, ay no. Ay amigo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Solamente pensarlo se te pone... Pues cuando sabes que eres hijo de Dios y que tienes una morada con el Padre en los cielos, no tienes miedo a la muerte. Por causa del cuerpo, por causa del ministerio, como decía Pablo, mejor estar en el cuerpo. Pero si no, hermanos, reflexionemos en esta mañana cuál es nuestra identidad y si aún hay orfandad en nosotros, hay que resolver ese problema urgentemente. Qué diferente serían nuestras vidas si viviéramos sin miedo, sin temores. Seríamos aplaudidos por los ángeles del cielo, hermanos, y temidos por los demonios del mismo infierno. Una iglesia, como dice Pablo, también a los romanos, dice, porque la misma creación, dice, será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa, dice, de los hijos de Dios. Porque sabemos, dice, que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Amén, hermanos. Jesús mismo nos demostró que un hijo puede estar en el centro de la tormenta más violenta, porque cuando ya ha superado el miedo, incluso en medio de cualquier tormenta, de cualquier adversidad, puede reposar, puede descansar. Porque, hermanos, déjame decirte algo, no hay lugar más seguro que estar viviendo en el centro de la voluntad de Dios, aunque sea en medio de una gran tormenta. Amén. Aunque sea en medio de una gran tempestad, si estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios, ya puede alrededor haber tormentas, terremotos, catástrofes, hermanos, que tú podrás estar seguro. Los discípulos estaban atemorizados, los discípulos veían que la barca se hundía, los discípulos veían que un oleaje les iba a echar abajo la barca, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba durmiendo. Y le dijeron, Maestro, despierta, que perecemos. Y entonces el Señor se levantó tranquilamente y les dijo, pero ¿por qué teméis? ¿Por qué tenéis miedo? Si yo estoy con vosotros. Y si yo estoy con vosotros en la barca no se va a hundir. Hermanos, cuando Jesús está en la barca no se hunde. Cuando Jesús está en tu barca no se hunde. Vendrán vientos, vendrán ríos, vendrán tempestades, vendrá lo que sea, que tu barca no se hunde, hermano. No se hunde, pero Jesús tiene que estar en la barca contigo y tú tienes que estar en la barca con Él. Hay una pregunta en el corazón de todo ser humano, ya sea niño, niña, joven, adolescente, adulto o anciano, es la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y esa pregunta requiere una respuesta urgente en nuestras vidas. Es vital saber quiénes somos. Y lo más peligroso que los seres humanos hemos hecho
desde que nos desconectamos en esa relación con el Padre, en el Edén, ha sido buscar la respuesta a esa pregunta en los lugares equivocados. ¿Cuántos dicen amén? Tu vida va a ser un reflejo de quién crees que eres. Y si buscas esa respuesta en una relación romántica, en un enamoramiento, en una pareja, si buscas el ser quien eres o esa respuesta en un buen trabajo, en una buena posición, en un cargo, en una estabilidad, no sé, o si la miras en tu belleza o en tu... Hay gente que vive para ser bellos o bellas y se convierten en plebeyas por querer ser tan bellas. O en tu talento. ¿Sabes qué pasa? Que siempre te haces esclavo de aquel a quien das poder para definir quién eres. Amén. Siempre te haces esclavo de aquello que das poder para definir quién eres. Amén. Siempre te haces esclavo de aquello o aquel a quien das poder para definir quién eres. Amén. Y esto es peligroso, es muy peligroso. Solo hay un lugar seguro donde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Y ese lugar, hermanos, es el corazón del Padre. Amén. Es el corazón del Padre. Los psicólogos dicen cosas como, si quieres saber quién eres, tienes que redescubrirte a ti mismo. Si quieres saber quién eres, tienes que mirar hacia tu interior. Si quieres saber quién eres, tu estima tiene que ser levantada de alguna manera. Y cuando lo intentas hacer lo que te dice el psicólogo, cuando tratas de mirarte a ti mismo, cuando tratas de reencontrarte, de redescubrirte contigo mismo, y siempre que tratas de mirar hacia adentro, lo que ves dentro de ti, ¿te gusta o no te gusta? ¿A quiénes les gusta lo que ven dentro de ellos? ¿A ti te gusta? No te gusta. No te gusta. A la mayoría de las personas no les gusta lo que ven dentro de ellos. Sé sincero. ¿Te gusta o no te gusta cuando te miras a ti mismo? Cuando te miras el ombligo, ¿te gusta o no te gusta lo que ves? ¿Te gusta o no te gusta? No te gusta. Quisieras que tu ombligo fuera de otra manera. Quisieras que tu corazón fuera de otra manera. Quisieras incluso que tu cuerpo fuera de otra manera. Y te miras al espejo y ves ahora a los influencers y a este tipo de personas. Ay, cuánto quisiera tener el cuerpo que tiene ella. O cuánto quisiera tener el cuerpo que tiene él. ¿Verdad? No te gustas. Casi siempre no te gustas. Incluso a veces hasta te asustas de ti mismo. Te asustas de ti mismo, de cómo eres, de lo que haces. Te asustas de ti mismo. Para saber quién eres, no tienes que redescubrirte ni mirar hacia adentro, como dicen los psicólogos. Tienes que mirar adentro del corazón de Dios. Y ahí vas a ver quién eres. Amén. De aquel que eternamente ha pensado en ti. Y la Biblia dice que Él tiene pensamientos como buenos. ¿Pensamientos de qué? De bien y no de mal. Para ti y para mí. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Hermanos, no puedes permitirte tener en tu mente un pensamiento acerca de ti que Dios no piense de ti. Amén. No puedes tener en tu mente o permitir tener en tu mente un pensamiento de ti, acerca de ti, que Dios no piense eso mismo de ti, porque estás engañándote a ti mismo. Jesús mismo, antes de comenzar su ministerio, fue en busca del pensamiento del Padre y encontró el pensamiento del Padre. ¿Dónde lo encontró Jesús? En Mateo capítulo 3, versículo 17. Ahí lo describe.
Es el momento cuando Jesús fue ¿a dónde? Al Jordán. ¿Para qué fue al Jordán? Para ser bautizado. Y al salir del agua ocurrió algo impresionante. Dice que el cielo se abrió y el Espíritu, dice, descendió sobre él. Amén. Y entonces resonó una voz del Padre desde el cielo que decía, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es, ¿qué? Mi Hijo amado, en Él tengo toda mi complacencia. Amén. Y estas palabras que el Padre le dijo a Jesús, déjame decirte, fueron suficientes y poderosas para que Jesús pudiera desarrollar su ministerio. Sus palabras le dieron poder para sanar a los enfermos. Sus palabras o esas palabras de Jesús, del Padre, le dieron a Jesús el poder para echar fuera demonios, para caminar sobre el mar. Estas palabras le mantuvieron firme ante cualquier oposición, crítica o blasfemia, hasta hacerse inquebrantable y no se doblegó ante nada, porque esas palabras del Padre le dieron fuerzas también para amar a las mujeres prostitutas, a los leprosos, a los marginados e incluso para amar a sus enemigos. Esas palabras del Padre fueron tan poderosas para que Jesús conmoviese al mundo visible y al mundo invisible, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque la identidad asumida y entendida, o de la identidad asumida y entendida, brota el poder para vivir en victoria. ¿Cuánto dicen amén? De la identidad asumida y entendida en nuestras vidas, brota el poder para vivir en victoria. Amén. Cuando tú tengas una identidad definida y asumida y entendida en tu vida, entonces serás un hombre y una mujer lleno del poder de Dios. Amén. Mientras tanto serás alguien huérfano, que le falta algo, carente de algo. Y estas palabras que le dio el Padre a Jesús tienen que también ser suficientes para nosotros, para comenzar a vivir una vida diferente en el Señor. Solo podremos experimentar el poder de Dios cuando sepamos quiénes somos, hermanos, cuando dejemos el espíritu de orfandad. Y cada uno de ustedes consiguen creer y aplicar estas palabras como Jesús las creyó, podrías ser incluso más semejante a Jesús, porque hemos leído que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Amén, hermanos. Miren, les voy a decir algo muy profundo en esta mañana. Somos pecadores antes de la cruz de Cristo, pero después de la cruz de Cristo ya no somos pecadores. Después de la cruz de Cristo somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y tu pecado no es más que la consecuencia, ¿sabes de qué? De haberte olvidado de quién eres. Cuando tú te olvidas de quién eres, ¿sabes lo que haces? Pecar. Cuando yo me olvido de quién soy, ¿sabes lo que hago? Pecar. Porque me olvido de quién soy. Porque si realmente fuéramos conscientes de que somos hijos, no pecaríamos. Amén. ¿Por qué? Porque no podrías pecar. No podrías pecar. Cuando pecas es porque te olvidas de quién eres. Y como te olvidas de quién eres, entonces te da igual. Porque dices, ¿qué más da? Pero cuando tienes asumida y entendida la identidad que tienes como hijo de Dios, ya no eres huérfano, ya no vives bajo el espíritu de esclavitud, entonces no pecas. Amén. Tal vez muchos dirán, no entiendo esto. ¿Cómo puede ser esto? Reflexiona, piénsalo y medita en esta mañana. Amén.
Medita en ello. ¿Qué es lo que el Padre le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? Le dijo, eres mi Hijo amado. ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? ¿Eres qué? Eres mi Hijo amado. Dios Padre no le dijo a Jesús, tú eres el Salvador del mundo, aunque lo era, ¿no? ¿Era el Salvador del mundo? ¿Era el Salvador del mundo? ¿Se lo podía haber dicho? Sí, pero no le dijo, eres el Salvador del mundo. El Padre le podía haber dicho a Jesús, tú eres el Maestro, el gran Maestro, aunque lo era, pero ¿se lo dijo? No se lo dijo. El Padre le podía haber dicho a Jesús, tú eres el juez justo del universo, aunque lo era, pero no se lo dijo. El Padre simplemente le dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Amén. Dios Padre no le dijo a Jesús una función, porque el mejor título que le podía dar a Jesús no era un rol, no era una función de lo que tenía que hacer. Lo más importante era una relación, amén, de padre a hijo. Y por eso no le llamó maestro, no le llamó juez, no le llamó salvador, no le llamó el Mesías, le llamó hijo, porque lo que quería el Padre era restaurar una relación paterno-filial, de padre a hijo y de hijo a padre. Y esa relación paterno-filial es la que Dios quiere restaurar en su pueblo, en su iglesia y en sus hijos. Y el error que muchos cometen en sus vidas es buscar su identidad en una función, en un rol, en algo que realizan, cuando lo que Dios quiere es que busquemos nuestra identidad en una relación. ¿Cuántos dicen amén? Porque es mucho más importante ser que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Más importante ser que hacer. Lo más importante no es lo que hacemos, lo más importante es quiénes somos. Amén. Cuando haces algo para saber quién, algo para ser, o sea, cuando haces algo para ser, caes en una trampa que te va a condenar. Pero cuando haces algo porque sabes quién eres, entonces empiezas a vivir en la plenitud de ese llamado de Dios para con tu vida. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser hijo, porque el hijo, o ser hijo, es el mayor título que el Padre puede darnos. Amén, hermanos. No hay otro igual. Créelo en esta mañana. La palabra dice que podemos entrar confiadamente, ¿a dónde? Al trono de su gracia. Y en el trono de su gracia, ¿quién está sentado? Está sentado el Padre. Tú imagínate a Dios Padre sentado en un gran trono, ¿verdad? Y entonces la palabra nos dice que si somos hijos, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos entrar no con temor, no como diciendo, wow, ahí está el trono de... O sea, tú imaginas entrar al palacio de un rey ahí de cualquier manera, pues Dios dice que nos da entrada. Si somos hijos, podemos entrar de una forma confiada, con libertad, porque el Señor no va a estar esperando que entremos haciendo reverencias o haciendo... No, dice que tenemos acceso y que podemos entrar de una forma confiada. Amén. Aunque el rey esté sentado en su trono, porque el Padre no se va a molestar y podemos entrar con confianza. ¿Por qué? Porque somos ¿qué? Porque somos hijos. Amén. Pero si somos huérfanos, si vivimos con ese espíritu de huérfanos todavía, nunca podemos entrar. El Padre
de la parábola del hijo pródigo, al hijo que había permanecido siempre en la casa, después de que empezó a quejarse por lo que había hecho hacia su hermano, de que le había hecho fiesta, de que a él nunca le había hecho ninguna fiesta cuando siempre había estado ahí en su casa y nunca se había ido de la casa y siempre le había obedecido y siempre había trabajado y dice, y ahora viene mi hermano que que lo ha perdido todo, que ha malgastado la herencia, que ha vivido perdidamente, y tú vas y le celebras una fiesta, matas el mejor becerro. A mí nunca me has permitido hacer una fiesta así con mis amigos, con mis hermanos, y tú ahora estás loco, padre. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? Te has vuelto loco y desde que ha llegado no has cesado de besarle, de poner anillo en su dedo, de hacerle, ¿no? ¿Y qué le contestó el padre a ese hijo? Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Amén. Y el Señor nos dice eso en esta mañana. Si eres hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, te dice el Señor. Amén. El último versículo del Antiguo Testamento, ¿cómo termina? ¿Cuál es el último versículo del Antiguo Testamento? Malaquías capítulo 4. El último versículo, ¿qué dice? ¿Quién lo sabe de memoria? Él hará volver, dice que, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, dice, antes de que venga el día temible del Señor y hiera, dice, a toda la tierra con maldición. Y de ahí comienza el Nuevo Testamento, hermanos. Ahí comienza la relación restaurada paterno-filial de un padre con un hijo, de Dios Padre con su pueblo, de Dios Padre con sus hijos, a través de Jesucristo. Pero ya no tenemos que vivir en temor, ya no tenemos que vivir en orfandad. Desecha el espíritu de orfandad, desecha el espíritu de esclavitud, el espíritu de temor, el espíritu de miedo en tu vida. Porque el día que lo hagas, vas a experimentar el poder hacer locuras y vivir en esa locura de amor para y por el Señor. Amén.